Todo pronto para dar comienzo a esta mesa de este jueves 26 de diciembre de 2019. Vamos con los saludos correspondientes. Fischer Alcantero, ¿qué tal? Buen día, Fischer, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Patricia González, a quien recién ustedes escuchaban. ¿Cómo estás, Pata? Muy bien, muchas gracias. ¿Sobreviviendo una gripe? Sobreviviendo a unas anginas con muchos días antibióticos. Más grande que una gripe. Linda Navidad. Linda Navidad. Sí, sin alcohol, sí. Con mucho amoxidal. Marcos Metol, ustedes saben, lo hemos escuchado en las últimas mesas de En Perspectiva de los días miércoles, redactor responsable de La Mañana. Produce el programa GPS Internacional de la agencia de noticias Sputnik, integra a Cabildo Abierto y fue miembro fundador. Marcos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día para vos, para la mesa y para toda la audiencia. Ya esta es la tercera, ¿no? Tercera, sí. Reincidente. Así. Y David Suriarte, ¿qué tal? Buen día, David, Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, vamos al primer tema que tenemos marcado para hoy. El lunes, el presidente Tabaré Vázquez le hizo llegar a Luis Lacalle Pou dos proyectos de ley para que sean estudiados en la próxima administración. Las propuestas de Vázquez se refieren a la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía y el acceso a los medicamentos de alto costo, dos asuntos que preocupan especialmente al mandatario. Vázquez sostuvo que los proyectos pueden ser incluidos en la ley de urgente consideración que Lacalle Pou va a presentar al Parlamento o ser estudiados por separado. Toda esta actividad se inscribe en esta etapa de transición de un gobierno hacia el otro. El objetivo final es aportar en la medida de lo posible al próximo gobierno para que pueda también, si así lo considera, ahorrar tiempo y actuar sobre estos temas tan vitales para la población uruguaya. En concreto, el primer proyecto de ley presentado por Vázquez permite financiar a través de rentas generales la construcción de una represa y una planta de tratamiento de lodo para la cuenca del Santa Lucía. El segundo proyecto establece que no serán contemplados por el Fondo Nacional de Recursos las solicitudes de medicación de alto precio y de procedimientos que no estén incluidos en los protocolos del Ministerio de Salud Pública. En su cuenta de Twitter, Lacalle Pou dijo que recibió la propuesta con gusto y que las va a estudiar detenidamente. Bueno, más allá de estas dos iniciativas en sí, vayamos a lo político. ¿Cómo vieron este anuncio de Vázquez? El hecho de que él también haga propuestas y se meta en temas de transición, digamos. ¿Qué les pareció? A ver, Pata, dale. Sí, me parece que está bueno. Me parece que de alguna manera vengo como batallándole esta idea del fin de año de que el mundo se termina un día y empieza el otro día de nuevo, ¿no? Que es algo que en realidad no pasa, es muy simbólico, nosotros lo construimos así y hacemos todos los balances y todas esas cosas. En realidad, de un lunes a un martes uno se acuesta y se levanta. Las transiciones pasa lo mismo, ¿no? Como que nosotros construimos esa idea que el 1 de marzo evidentemente hay cosas que van a cambiar y efectivamente el rumbo del gobierno va a ser distinto y las propuestas van a ser distintas, pero el país no se va a terminar. Entonces hay un montón de cosas de proyectos y de problemas que van a seguir estando y que van a seguir un proceso. Creo que parte del planteo del presidente es, bueno, estos son temas que venían como avanzados a resolverse y la propuesta de resolución que nosotros te planteamos es esta. Creo que de alguna manera lo que hace es poner arriba de la mesa propuesta de resolución a dos problemas bastante grandes, ¿no? En particular el de Fondo de Recursos fue ampliamente discutido. Uh-huh. Y me parece que también hay muchas posiciones, es una resolución difícil, es un tema de salud pública que está puesto arriba de la mesa, que es bastante complejo para la gente sensible, pero que es una propuesta concreta. Entonces me parece que habla como de algo bastante civilizado y noble, y después estará en manos del próximo gobierno tomarlo o no tomarlo. Pero a mí me parece como una buena iniciativa. ¿Fischer? Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de un proceso de transición, vemos que un gobierno de alguna manera le plantea o le deja a los que vienen dos iniciativas. Uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué no se ejecutaron en este periodo? Entonces, ¿cuáles son las razones que llevan a un gobierno a no poder ejecutar alguna idea que, como se dice en la información y como se dijo el otro día en la conferencia de prensa, preocupa tanto y tiene tanta prioridad para el presidente? Y por cierto que son dos temas totalmente sensibles. Bueno, uno puede decir, bueno, no se pudo porque este gobierno ha tenido una agenda cargada de temas que le han obligado a atender otras cosas y fijar las prioridades en otro lado y no le dio el tiempo para poder ejecutarlo, entonces tiene que trasladárselo al gobierno que viene. Bueno,
lleva 58 meses este gobierno, y claramente en esta administración no es una administración que se vaya a recordar por alguna obra concreta, por alguna gestión específica, sino que más bien ha sido una administración que ha administrado lo que venía y ha hecho la plancha. Entonces, la segunda cosa es, bueno, quizás por un tema de recursos, no tenía los recursos, no pudo llevar adelante estas inversiones. Bueno, también ha sido una gestión que se ha despilfarrado en muchas partes del Estado plata que podría claramente financiar tanto los dos temas, ¿no? Tanto lo de OCE como lo del Fondo de Recursos. Bueno, quizás por otra de las restricciones puede ser, bueno, quizás no se tenían las mayorías políticas necesarias para poder llevar adelante, tampoco ha tenido las mayorías necesarias en ambas cámaras, pero no solo este gobierno, el anterior y el anterior. Entonces, queda medio como descolgado. Bueno, ¿cuál es la razón entonces por qué no lo ejecutó en este periodo? ¿Vos tenés alguna hipótesis al respecto? Pero bueno, hay una razón o hay una realidad muy clara. La semana pasada en el Parlamento estábamos votando leyes sobre tablas, ¿no? Con David podemos explicar qué es sobre tablas. Sobre tablas en la jerga parlamentaria es que ni siquiera pasan por la comisión. O sea, venían del Senado, a las 10 de la mañana se había votado en el Senado, a las 3 de la tarde había que votarlo en diputados. ¿Por qué? Bueno, porque hay que sacar estas cosas y ahí la urgencia. Y vaya que si se votaron cosas que tienen que ver con aumento de presupuesto, con aumento de carga presupuestal para el próximo gobierno. Y había que votarlo sí o sí, cuando desde la oposición argumentamos, bueno, pero en realidad estamos votando sobre tablas, aspectos que van a comprometer a la futura administración. Y allí no hubo transición, no hubo ningún problema, y se votaron con las mayorías del Frente Amplio que se utilizaron, legítimas, y se hicieron. Entonces, si esto es tan importante, si estos son prioridades, que repito, en mi entender, son importantes, bueno, ¿por qué no se ejecuta ya? Al gobierno le quedan 50 días todavía, y tiene las mayorías para llevar adelante aquellas cosas que tiene o cree que son prioritarias. David. Bueno, voy a empezar discrepando con Fitzgerald por lo siguiente. Este gobierno se ha caracterizado por una gran ejecución. Y voy a mencionar dos aspectos. Uno, que son la red de obras viales, que ha sido formidable, que nadie pensaba que se iban a llegar a ejecutar 2.000 millones de dólares, y se ejecutaron. Pero también está en ejecución el Ferrocarril Central, que va a ser la inversión pública más importante de la historia. Así que yo creo que inversiones o ejecuciones se han hecho. De todas formas, voy a ser muy claro, yo discrepo parcialmente con la propuesta del Poder Ejecutivo. Ajá. Es decir, y en eso me baso en una experiencia y de repente un poco la respuesta, por lo menos con respecto al tema del agua, con respecto a lo que dice Fitzgerald. Yo creo que lo que hubo fue una gran discusión y sigue existiendo sobre cómo solucionar el problema de la contaminación y el problema del abastecimiento metropolitano. Yo estuve 8 años y medio. Eso, ahí está, claro, que estuviste ahí en Y en realidad, si hoy me preguntan, estando yo soy abogado, pero recogí muchos informes de ingenieros, me preocupé mucho por estudiar, y yo creo que mejor solución, porque la represa de Casupá que se está proponiendo no tiene nada que ver con la contaminación, es para el abastecimiento de agua. Efectivamente faltan aproximadamente entre 60 y 90 días más de reserva para estar tranquilo frente a cualquier sequía. Pero eso se puede lograr con la sobreelevación de la represa de Paso Severino, que sale mucho más barato, a mi criterio, y hubo muchos estudios sobre la estructura de la represa de Paso Severino y bancaba perfectamente la sobreelevación y sale más barato porque ya estaba expropiado todo el entorno de Paso Severino. Entonces yo creo, para mí es algo que hay que estudiarlo si vale la pena. Distinto es el tema de los lodos, que tampoco es un problema ambiental, sino que más bien es un problema de mantenimiento de la profundidad del río Santa Lucía, porque los lodos que existen no son contaminantes, creo que eso se ha deformado. Y después sí hay que invertir en la protección del río por los fosfatos y por todo lo que tiene que ver con las cianobacterias, etcétera. Pero digamos, ahí hay un aspecto. El otro aspecto que yo tengo que reconocer, que no conozco el proyecto, pero me gustaría conocerlo, es el tema de el Fondo Nacional de Recursos. Sin duda, el Fondo Nacional de Recursos tiene una presión muy grande. Ahora, lo que no puede haber una norma que limite la posibilidad de hacer juicios. Eso es imposible.
Tampoco, decir, o sea que con esa tampoco estás de acuerdo. A ver, lo que pasa es que no conozco el proyecto, hay que ver cómo está planteado, porque si lo que está planteado es decir, bueno, hay determinados avales técnicos que hay que conseguir de forma que la jurisprudencia pueda informarse mejor, es una cosa. Ahora, prohibir hacer no se puede, eso está claro. Y quiero recordar que en realidad se intentó, porque vino en una propuesta en el presupuesto y se retiró. Ahí se está. retiró porque no había. Ese es un aspecto que marcan algunos oyentes, exacto, que dicen, bueno, me suena raro que ahora se plantee cuando en 2015 vino una propuesta de iniciativa. Claro, lo que pasa es que la propuesta del 2015 yo tampoco estaba de acuerdo. Y ahí no se capaz que ahora consideró por parte de la bancada modificaron y es una oficialista, ¿no? propuesta que es compatible con el sistema de la posibilidad de hacer un juicio y que después se resuelve. Por supuesto que son temas importantes, ¿no? Los que están Sí, planteados y vamos a abordarlo después en profundidad sí, cada uno. y pero como esto, jugada política, digamos, jugada entre como comillas, jugada ¿no? política a mí me parece que está bien porque yo creo que hay una continuidad y yo creo que el Uruguay ha sido reconocido por políticas de Estado. Que el gobierno saliente le diga cuáles son las preocupaciones que le parece que debe afrontar el nuevo gobierno, está bien que se lo diga. El nuevo gobierno hará lo que se le ocurra, o lo que entienda más conveniente. Capaz que dice, no, pero esto no va por ahí en los tiros, bueno, está bien, pero por lo menos yo creo que es parte de la transición. Y bueno, me parece que hay que tomarlo como una buena forma de democracia, yo creo que está bien y no obliga para nada al futuro gobierno. Marcos. Bueno, una primera observación. Evidentemente las propuestas de Vázquez van a generar una discusión interna en el Frente Amplio, ¿no? Por lo visto, no hay una oposición homogénea sobre estos temas en la interna. Pero bueno, el presidente Vázquez decidió plantearlo primero al presidente electo y no dentro de su fuerza política, ¿no? Lo cual podría haberse dado de otra manera. Hay una cuestión en común que tienen los dos temas que plantea Vázquez, ¿no? Y tiene que ver con que ambos, son temas que se vienen arrastrando con mucho tiempo. En el caso de la construcción de la represa en el arroyo Casupá, lleva 31 años de retraso, ¿no? La construcción de esta represa, y su proyección en realidad es muy anterior. Estamos hablando... Quitar tierra cultivable, ¿no? Claro, bueno, pero acá hay una cosa que me parece muy importante sobre este primer tema, y es que en realidad esto se fue retomando en los últimos años, especialmente desde que se creó la red de municipios de la cuenca del río Santa Lucía, prácticamente que fue con la creación de la ley de los municipios. Desde el 2010 los alcaldes de esta red están insistiendo con la creación de esta represa, que tiene que ver, yo diría, con una cuestión estratégica. No es solamente una cuestión que atiende a la salud, una medida puntual de una política, de una cartera, sino que tiene que ver con una visión estratégica del país. Fíjense que lo que es el acceso al agua potable es un motivo de guerras en muchas partes del mundo. Lo que es justamente el control de estos recursos estratégicos, por eso está la intervención del Ministerio de Defensa en estos asuntos. La Armada tuvo un papel muy importante en esto con la batimetría del río Santa Lucía, que fue lo que permitió que se desarrollara todo un proyecto de desarrollo de la cuenca, y en ese marco que se reflotara este proyecto de la represa del arroyo Casupá, ¿no? Entonces, una primera cuestión que yo quería marcar acá es la importancia de los municipios en este proceso. Creo que este es un ejemplo que se puede tomar para otras cuencas del país. También la visión de desarrollo en torno a las cuencas hídricas para una economía hídrica como es la nuestra, me parece que es absolutamente fundamental. Y se da una buena oportunidad entonces de empezar a tener esa concepción de diseño de políticas de desarrollo, ¿no? Y por otro lado, entrando en el tema del Fondo Nacional de Recursos, también es un tema que se arrastra de tiempo, porque si uno mira las cifras, desde el 2005 hasta la fecha, el aumento, digamos, del costo que tiene el Fondo Nacional de Recursos, o de la inversión, como se entienda, del fondo, ha crecido exponencialmente, ¿no? De $300.000 por mes en el 2005 a $3,5 millones hoy en día, ¿no? Por mes. Entonces, de alguna manera, cuando Vázquez hace esta propuesta, está tratando de atender una situación que se está volviendo insostenible con el Fondo Nacional de Recursos. Ese es el argumento que él plantea, ¿no? La herramienta está en riesgo porque los fondos han ido incrementándose, los fondos que se destinan por esta vía
a partir de los juicios que se hacen, bueno, hace que signifiquen mayores erogaciones para el Estado y que por tanto pongan en riesgo la herramienta como tal del Fondo Nacional de Recursos, ¿no? Pero vuelvo al planteo general. A ver, hay una lectura que puede hacerse, es uno mira las dos iniciativas. Recordemos que Vázquez dijo, bueno, esto es un tema que se inscribe en la etapa de transición. El objetivo es aportar en la medida de lo posible para que el gobierno pueda, si lo considera, también el gobierno entrante ahorrarse tiempo, ¿no? Estos son temas importantes. Ya les dejamos el tema con el proyecto de ley y bueno, y ustedes si entienden pertinente lo considerarán, ¿no? Pero estoy pensando hay un aspecto que uno podría decir, bueno, acá le está planteando por un lado la necesidad de hacer una obra importante que implica recursos, ¿no? Y ponerle eso de por medio, ese desafío de destinar 150 millones de dólares a esa obra, pero por otro lado le saca quizás un dolor de cabeza que es le puede llegar a dejar solucionado o lo ayuda a solucionar un tema de que para la caja del Estado está significando un aspecto importante, ¿no? Creo que hábilmente lo que hace es instalar en la agenda política de la discusión dos temas que quiere instalar el presidente y lo logra, ¿no? O sea, de manera efectiva nosotros... Así que además son particularidades de Vázquez, son temas que por a supuesto, Vázquez por supuesto. El del Fondo Nacional de Recursos en particular, además, porque, como dice hoy, yo tengo otra posición sobre la judicialización de la medicina, pero creo que es o sea, la discusión del Fondo Nacional de Recursos y el acceso de medicamentos de alto costo es una discusión en sí misma súper interesante, pero es una preocupación particular de Vázquez, que yo creo que no solo tiene que ver con el presupuesto, sino que tiene que ver con quiénes acceden a qué, ¿no? Y si los medicamentos efectivamente son eficientes para los tratamientos, o si hay un juego importante del mercado de la farmacéutica, ¿no? De los laboratorios de medicamentos, sobre todo paliativos, que en realidad no resuelven los problemas de las personas y que son millonarios para los costos del Estado. Creo que podríamos pensar en otro tipo de cosas, ¿no? Que, por ejemplo, que el Estado produzca o otras cosas que se hacen en otros países, o pensar en estrategias más regionales, con otros tipos de laboratorios regionales, que no están puestos arriba de la mesa, ¿no? Que, en definitiva, tienen que velar siempre por los derechos de las personas y que las personas tengan derecho al acceso. Igualmente, vuelvo a decir, me parece que lo que está haciendo el presidente, de una manera muy hábil, es poner en agenda, ¿no? Ahora, rápidamente, nosotros estamos discutiendo esto porque no hemos visto la ley de urgente consideración, ¿no? Creo que ahí nos va a abrir un capítulo donde vamos a tener por lo menos una decena de discusiones en paralelo, ¿no? Creo que el presidente quiere aportar las dos suyas a esa discusión y decir, bueno, yo personalmente le quiero poner esto y después se verá lo otro que se discute. A mí me parece que son dos discusiones que están buenas, que son interesantes y que está buena ponerlas arriba de la mesa. Y me parece mejor esto, la verdad, que votarlas ahora, ¿no? La verdad es que ya no creo que no se vota más desde diciembre, ¿no? Desde el 15 de diciembre, desde el inicio del receso. Siempre se puede votar porque siempre se puede levantar el receso. Sí, se puede levantar el receso. Puede levantar el receso, pero creo que lo que se resolvió es que no se van a votar muchas cosas más. O sea, entonces, también me parece que eso está bueno, siendo que arranca una nueva legislatura y que hay que preparar la nueva legislatura. Yo no sé si votaría cosas así de controversiales un enero, ¿no? Claro, o si esperaría y las pondría a consideración del nuevo gobierno. Me parece que sigo pensando que está bien y me parece sano que pensemos distinto, yo que sé, en alguna cosa. Héctor, por ejemplo, dice: la supuesta jugada política, entre comillas, son dos problemas de salud ambiental y humana que se arrastran desde hace más de 10 años. Con tiempo, con dinero y con bancada en mayoría, el Frente Amplio no quiso hacerlo y el presidente se va molesto por su falta de apoyo, dice él. Y bueno, hace esa interpretación, ¿no? De que incluso fue para la interna del Frente Amplio. Después hay otro oyente, Roberto, que dice: bueno, quisiera comentar lo de Tabaré Vázquez de las propuestas que le pasó al gobierno de Lacalle. Y me parece que más allá de discutir las propuestas, que habrá que analizarlas como todo, es un excelente gesto que se debería repetir más seguido y sin entrar en consideraciones de por qué no lo hicieron antes o después de todo esto. Creo que los temas son separados y con gestos que son buenos creo que deben ser valorados, no importa el color político que sean, sino que contribuyan al entendimiento. Dice que así es como se construye la democracia. Sí, lo último que decía Patricia, el miércoles pasado, 18 de diciembre, sesionó por última vez el Parlamento. O sea, dentro del receso, lo cual es válido con determinadas mayorías especiales, que la oposición acompañó además en algunas oportunidades para levantar el receso y tratar los temas. Y se trataron temas que
aumentan el presupuesto. Se trataron temas que son bien sensibles y que van a comprometer al nuevo gobierno en determinadas cosas. Entonces, o tenemos una discusión y un criterio para todo, o tenemos en función de, y comparto con Patricia, de los intereses que tiene el presidente de marcar la agenda en un par de temas, ¿no? Yo no quise entrar en mi primera intervención en el fondo de cada uno de los asuntos, porque me parece que el tema, la discusión es otra, la discusión es esta jugada táctica, en todo caso, de la iniciativa política, si no, saquemos el término jugada, que puede quedar medio despectivo, sino es la iniciativa política de... Son actores políticos que hacen sus jugadas políticas válidas y totalmente dentro del marco de las reglas que se dan. Ahora, hay otros aspectos a analizar también. Por ejemplo, el aspecto del tema del agua, la inversión de los 150 millones de dólares. ¿Eso es pasible de una ley de urgente consideración? No. Eso tiene que ser una ley presupuestaria. Estamos hablando de aumento de recursos. Entonces, por lo tanto, ya se enmarca dentro de lo que va a ser la primera gran ley del próximo gobierno, algo que no lo va a poder incluir si lo aceptara, ¿no? Si dijera, bueno, es buena la idea de Vázquez, vamos a reservar estos 150 millones de dólares que precisamos para esto, bueno, no lo va a poder hacer bajo esa vía, por ese camino. Luego, es tan importante y tan prioritario para el presidente que ni siquiera su partido político conoce la iniciativa. Acá, tanto David como Patricia están mencionando a determinadas discrepancias de algo que no hemos leído ninguno. No hemos leído el proyecto de ley de urgente consideración, tampoco hemos leído estos proyectos que Vázquez se lo mandó directamente a la calle y que supongo que la gente interesada... A mí no me mandan los proyectos a discutir. Está bien, pero quiero decir la verdad, es que no estoy en esa lista de... No son públicos. Y por lo que hemos visto en estas horas de determinados actores, incluso legisladores del gobierno, tampoco lo conocen. Entonces, es tan importante y tan prioritario para el presidente y viene trabajándose hace tantos años que ni siquiera sus legisladores conocen la iniciativa. Luego, el tema del Fondo Nacional de Recursos, sin entrar en él, evidentemente detrás de esto no solo están los laboratorios, está la corporación médica y está quien hace negocios con la salud. Y lo que se pretende, por lo que hemos visto, repito, porque como decía, no lo hemos podido leer, y comparto en esto con Daoís, espero que sea una excepción, Daoís, de fin de año. No, comparto que lo que le dice Vázquez, que se plantea como, bueno, es una buena propuesta, o como dice el oyente, una solución, ninguna solución. Le está tirando un lío que es, mirá, recortar derechos, le está diciendo. Le está diciendo que lleva adelante una ley que prohíba que la gente haga juicios. Y estará la discusión médica, si los medicamentos sirven o no sirven, si alargan la vida, si no alargan la vida, si mejoran la calidad de las personas que tienen estas enfermedades tan lamentables. Estará esa discusión. Pero lo cierto es que, en definitiva, lo que está diciéndole Vázquez es, mirá, la gente que puede pagarse se los va a pagar esos medicamentos. Y los que no tienen derecho al pataleo. No pueden presentar ningún tipo de acción de amparo, de juicio, lo que sea, para acceder a ello. Entonces, lo que le está proponiendo es que el próximo gobierno recorte derechos y sobre todo el derecho principal, legítimo que tiene cualquier ciudadano de hacer una demanda y reclamar un derecho consagrado además constitucionalmente. Pero que además, como bien decía hoy, en el 2015 volvió para atrás. Y el presidente electo fue uno de los principales opositores a esa misma medida. Entonces, lejos de estar proponiendo soluciones para el próximo gobierno, lo está haciendo esa jugada para situar dos temas que, en definitiva, son dos problemas para el próximo gobierno. Y agrego una cosa a lo que dice él muy bien, y es que también este proyecto de ley sobre el Fondo Nacional de Recursos tiene que pasar el examen de constitucionalidad también, ¿no? Porque esto, de alguna manera... sí, ya se anuncia que, por ejemplo, por parte del abogado Cereta, ¿verdad?, que es quien ha liderado un poco también y ha sido una de las figuras más visibles en torno a este tema. Bueno, si llega a convertirse en ley, se va a presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, claro, y él entiende que es inconstitucional, ¿no? Que sería una especie de ley interpretativa del artículo 44 de la Constitución. Entonces, bueno, eso seguro llevaría una serie de reclamos ante la Suprema Corte. Pero
hay un tema que se tiró sobre la mesa que me parece muy importante, que es el poder de negociación que tiene nuestro país frente a los laboratorios. Y mencionaba Patricia un tema interesante que son las estrategias regionales, que sí las hubo, y tiene que ver concretamente con la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR. En el 2015, los países integrantes de la UNASUR, este bloque de países de América del Sur que ahora está en desgracia, justamente una de las políticas que llevó adelante es la negociación en bloque frente a los laboratorios para los medicamentos de alto costo. Es una de las cuestiones que en general se conocían poco o no se conocían de una de las funciones de este bloque, y que lamentablemente quedó por el camino, porque indudablemente nuestros países más pequeños, más grandes, todos tienen la dificultad de negociar con los grandes laboratorios en torno a estos temas, ¿no? Entonces ahí se genera la discusión, alto costo o alto precio, ¿no? En definitiva, también me surge una duda en torno a otra cuestión, y es cuando uno ve desagregados los costos del Fondo Nacional de Recursos, ve que el 80% de los recursos del fondo se destinan a procedimientos de cirugías cardíacas y otro tipo de procedimientos, y el 17% es el de medicamentos de alto costo. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde pesa en realidad la compra de medicamentos de alto costo en lo que es ese presupuesto del Fondo Nacional de Recursos? Que es cierto, no puede, al ser una persona pública no estatal, no puede de alguna manera tomar fondos del Ministerio de Economía, entonces tiene que financiarse como se financia con el FONASA prácticamente, ¿no? Pero entonces yo lo que digo es que acá hay una discusión que tiene que ver, por supuesto, con los temas del derecho individual y ese derecho de interés social difuso, ¿no? Que sería el Fondo Nacional de Recursos. Está la discusión constitucional y está también la discusión propiamente sobre la financiación del Fondo Nacional de Recursos. A ver, no, yo creo que con respecto al tema del Fondo Nacional de Recursos hay que tener claro que también los fondos no pueden ser ilimitados, pero que además lo que hay que evitar es que, medicamentos que son muy caros y que en realidad no son efectivos, terminen incidiendo y haciéndole perder capacidad al Estado para atender las situaciones. Yo creo que era un poco eso a lo que se refería Patricia. Por eso yo decía, si el proyecto de ley lo que está haciendo es exigiendo determinadas certificaciones o calidades para orientar a los jueces, es una cosa. Si lo que está prohibiendo los juicios es otra. Pero yo creo que no está mal que se diga cuáles son, a dónde tiene que ir a buscarse las pericias para saber cuáles son los medicamentos adecuados, porque todos sabemos que hay detrás de esto una mercantilización importante. Cosa distinta de decir, bueno, no, juicio no se puede hacer, eso es imposible, es decir, a nadie se le puede negar, y sería contradictorio inclusive con el espíritu del propio artículo 44 poder hacerlo. Con respecto a lo otro, yo vuelvo a repetir mi posición desde el punto de vista técnico. Ahora, insisto, que me parece que cualquier hipótesis, trasladar preocupaciones, me parece bien, es parte de la transición. El presidente lo hizo públicamente, lo hizo porque entendió que además ya se lo había adelantado en conversaciones privadas, claro, pero ¿no? además lo hizo que entendió que eso recaía sobre rentas generales y no sobre, en particular, porque OCE obviamente no podía financiar por sus propios recursos eso. OCE es la única empresa prácticamente en el mundo que maneja con sus propios recursos y no recibe subsidio del Estado, porque en casi todos lados las empresas de agua y saneamiento reciben subsidio. OCE no, pero obviamente su recaudación no le permitía asumir esos costos. Que sea bueno o no, ya es otro tema. Pero, y lo mismo pasa con el Fondo Nacional de Recursos, es decir, se precisaba digamos, a nivel de Estado central, a nivel de recursos. Es cierto la objeción que menciona Fitzgerald de si eso puede o no meterse dentro de una ley de consideración, porque hay una parte presupuestal importante, ¿no? Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con otro tema de discusión en esta mesa.